presentamos a Mario Salvador. Estábamos diciendo que bueno, Mario es un gran docente, que más de 40 años de práctica clínica, es psicólogo, es codirector de ALCES, Instituto de Psicoterapia Integradora del Trauma, y co-creador del método ALCEIA de psicoterapia del trauma. Es también director de la Asociación Ibérica de Brainspotting, clínico, docente y supervisor internacional, y es miembro fundador y de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma. Así que bueno, os podéis imaginar lo liadísimo que está, porque además de todo eso, escribe libros, que ahora nos estaba contando que ya va por el cuarto, y bueno, hace supervisiones, ¿verdad?, a todas las personas que nos acercamos a vosotros, a tanta gente, ¿verdad?, que vais formando y haciendo supervisión. Así que bueno, muchas gracias por hacernos un espacio y por estar aquí hoy, Mario. Bienvenido. Gracias a ti, Cristina, por invitarme a este espacio tuyo una vez más, y encantado de contribuir a que este conocimiento alrededor del trauma, del desarrollo humano, pues llegue al mayor número de gente posible. Muchas gracias. Además, cuando estábamos preparando la cumbre, yo recuerdo que muchas personas me decían, bueno, pero esto de la adolescencia, ¿qué tiene que ver con el trauma? ¿Qué relación hay entre estos temas? Y dije, bueno, nadie mejor que Mario para contarnos la relación, que desde fuera se puede ver a veces la adolescencia casi como una experiencia adversa, ¿verdad? Como algo, una etapa llena de conflictos, impulsividad, y resulta, como tú bien dices en tu entrevista, que en realidad esta etapa del desarrollo es necesaria para los mamíferos y es fundamental, ¿verdad? Porque se produce un proceso de maduración que Mario nos explica muy bien en su entrevista, que conforma, ¿verdad?, a la persona. Bueno, si nos puedes contar un poco más, ¿qué define la adolescencia y por qué la vemos como una edad tan difícil, tan incomprensible? Bueno, a ver, si la vemos como una etapa incomprensible es porque nos hemos olvidado de cuando éramos adolescentes, cada uno de nosotros, ¿no? Y nos hemos olvidado además de interesarnos en la idiosincrasia, en la peculiaridad del mundo interno del otro. Si nos interesamos en esto, pues podremos comprender un poco mejor, ¿no? Y ahora mismo me acabo de recordar una anécdota de mi vida profesional, porque realmente yo estoy aquí hablando de la adolescencia y nunca he sido un terapeuta de adolescentes o así. Bueno, no lo he sido, ¿no? Pero sí he atendido a adolescentes, lógicamente, en 40 años, ¿no? Muchas veces, pues porque te piden y esta cosa, ¿no? Y me estaba acordando de una adolescente que traté, ahora es una mujer, claro, que traté hace muchos años. Tenía pues un síndrome vagal de desmayos y bueno, ya no encontraban causa física orgánica, no. Bueno, el caso es que yo trabajaba con ella y me interesaba en su mundo, en cómo ella sufría, ¿no?, por unos padres que se habían divorciado de malas maneras y se peleaban entre ellos y a través de ella, y bueno, era un drama para ella, ¿no? Y en un momento dado además le pregunté, oye, ella me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro para adolescentes? Y digo, hombre, no lo sé, ¿tú crees que lo hago bien con los adolescentes? Me dice, sí. Bueno, os puedo decir que básicamente lo que yo hacía era escucharla con profundidad, ¿no? Interesarme por sus sufrimientos, su dolor, sus dilemas, ¿no? Lo difícil que era para ella hacer una de estas tareas evolutivas de la adolescencia, que es diferenciarse, elegir, clarificarse en cuál es su identidad y su camino en la vida. Claro, en el medio del follón que había entre los padres, pues este espacio estaba contaminado por los asuntos de los padres, ¿no? Pues esto ya he empezado a decirlo, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que caracterizan evolutivamente esta etapa? Pues la diferenciación, ¿no? El adolescente viene de una etapa de la vida donde, bueno, pues es un chico, los psicoanalistas le llaman esta etapa de latencia, porque no es verdad que esté nada dormido, pero es un periodo de cierta paz, digamos, ¿no? Todavía está el niño con sus papás y explorando las relaciones, ¿no? Pero en la adolescencia hay un salto, ¿no? Hay un salto importante que es empezar a diferenciarse, a definirse como un ser humano camino a la independencia, ¿no? Y esto pasa por la diferenciación. ¿La diferenciación de qué? Pues lógicamente de sus referentes más cercanos, que son sus padres, ¿no?
Por esto los padres sabemos que si nosotros les decimos una cosa, ellos se ponen en contra. No es para hacernos la puñeta, es porque es su manera de autoafirmarse y decir soy diferente, ¿no? Así que una de las tareas importantes en esta etapa pues es esa, la de redefinirse finalmente, ¿no? Porque, digo redefinirse porque durante los años previos ya ha habido una serie de definiciones, ya se ha dado unas respuestas de quién es. Pero la adolescencia es un periodo donde todo esto se pone en revisión de nuevo, ¿no? La revisión de confirmar lo que ya me había dicho o creído los años previos o promover un cambio, ¿no? Es una tarea muy importante, claro. El adolescente por esto se retira, se aísla, porque necesita pasar tiempos retirado, ¿no? Que le dejen un espacio, ¿no? Si los padres no entendemos bien esto, lo vivimos como que no quiere vida en la familia, que no nos quiere a nosotros, vamos a tener dificultades en lugar de entender que necesita este espacio para autodefinirse, ¿no? Para decidir qué va a ser y qué va a hacer en la vida, ¿no? Otra tarea importante de esta etapa es ir aprendiendo que sus actos tienen consecuencias, ¿no? Y que se tiene que responsabilizar de sus actos aceptando las consecuencias, y que las consecuencias pueden ser otras y sus actos son otros, ¿no? Esto entonces es otra tarea importante. Iba a decir dolorosa, no tiene por qué ser dolorosa. Todo esto lógicamente depende mucho de cómo el entorno apoya estos procesos o los dificulta, ¿no? Y también es una etapa donde el chico, la chica, pues hacen un salto de esta familia en la que han estado siempre protegidos, amparados, se entienden niños, que los papás están ahí, lo resuelven todo, a una familia más amplia, que es lo social, pasando por el grupo de amigos, claro, pero es el salto a la vida social, ¿no? Y esto implica también pues una separación mayor de su clan, de sus padres. Y siempre voy a poner esto en correlación, porque la dificultad del adolescente tiene que ver con las dificultades que los padres tengan en gestionar esto, ¿no? Si los padres viven esto como que un desamor, una falta de respeto, pues va a ser más difícil todo, ¿no? Finalmente, digamos que yo creo que la tarea de la última etapa de la adolescencia es la independencia, ¿no? Pero no la independencia afectiva, no quiere decir la independencia como muchas personas malheridas emocionalmente sienten de que no necesitan a nadie. No, la independencia entendida como la capacidad de valerme por mí mismo, por mis propios medios. Y esto se acaba cuando el joven pues tiene sus primeros trabajos y es capaz de autoabastecerse financieramente, vivir en un mundo propio, con recursos propios, ¿no? Lo defino así porque no quiero que se confunda con la independencia del dolor de no necesitar a nadie, ¿no? La etapa final de la maduración de cualquier ser humano es la interdependencia. Asumir que todos interdependemos de todos, ¿no? Y que no nos bastamos, no nos somos suficientes con nosotros mismos, somos seres sociales, ¿no? Bueno, esto es un pequeño panorama, cobertura de lo que caracteriza esta etapa del desarrollo, que como bien decías en tu marco inicial, Cristina, no es elegible, es necesaria, ¿no? Están todos los mamíferos, vemos este salto del ser crías al amparo de los cuidadores a lanzarnos al mundo, ¿no? Claro, evidentemente en el ser humano todo esto tiene un mayor grado de complejidad y también dura más tiempo, ¿no? Pero, bueno, porque somos más complejos, los cuidadores y también los que hacemos de terapeutas necesitamos desarrollar una visión compleja, ¿no? Y apoyar esta complejidad, ¿no? Apoyarla. Lo que me parece que, bueno, has apuntado a varios temas interesantísimos. Desde mi punto de vista, uno de los asuntos clave, también por la gente que vamos encontrando en consulta, las adultas o adultos que atendemos y que a veces nos cuentan sus problemas con hijos adolescentes,
es que, claro, la adolescencia para la adulta o el adulto de alguna forma le confronta con su propia adolescencia y pone sobre la mesa aquellos asuntos que aún no están del todo integrados o asuntos que se quedaron un poco a medias o por mirar. Y esto muchas veces es la base de la dificultad de entenderse con la persona adolescente. Es decir, más integrada tengo yo mi propia etapa adolescente, más fácil es relacionarme con esa etapa. Pero claro, yo creo que no hay esa cultura, o al menos en las generaciones anteriores, se entendía la adolescencia como algo convulso, que vamos a ver si pasa rápido y a mirar para otro lado mientras esto va pasando, que no entendemos muy bien lo que es. Quizá al poner esa mirada amable, ¿verdad? Y esa mirada que va un poco más allá, que comprende que es una etapa necesaria, nos ayuda también a nosotros, ¿verdad? A integrar aquello que puede haber quedado por el camino o que esa persona adolescente nos está mostrando. Debería de ser así. Y lo que acabas de decir de la adolescencia, que nos despierta nuestros propios temas de esa misma etapa del desarrollo, lo podríamos decir de cualquier otra etapa del desarrollo, ¿no? Si una mamá, por ejemplo, ha tenido un nacimiento, su propio nacimiento con dificultades, ha habido cosas dolorosas, cuando tiene su primer hijo esto también se va a levantar, ¿no? Digamos que la vida nos va ofreciendo escaparates, que son estímulos que despiertan lo que en nuestro propio mundo interior pues no está integrado, no está curado, ¿no? Sí, y la adolescencia, yo creo que además tenemos una peculiaridad en las culturas latinas, ¿no? Que hemos sido siempre muy protectores de nuestras crías, ¿no? Y claro, esto no es en sí mismo malo, lo estoy contraponiendo a otro tipo de culturas que son más desapegadas y que tienen otros problemas, ¿no? Yo diría que el problema, claro, los padres necesitamos evolucionar a medida que crecen los hijos. No podemos seguir siendo el mismo padre, madre, con nuestro hijo cuando tiene 0 meses, ¿no? O 1 año, 5, que cuando tiene 16 requiere un parentamiento diferente, ¿no? Y es posible que los padres tenemos dificultades a veces en ir transformando nuestro propio papel parental, ¿no? A medida que nuestros hijos se crecen, ¿no? Se van definiendo más y más a sí mismos, ¿no? El otro día lo contaba aquí, ¿no? Porque la maravilla del ser humano, ¿no? Un perro, un gato, tú lo tienes de cachorro y más o menos puedes predecir cómo va a ser de adulto, ¿no? Más o menos tiene dependerá de las experiencias que tenga por el camino, pero tiene, digamos, un margen de variabilidad relativamente estrecho, ¿no? Pero de un adulto no puedes saber nada, pero de un humano no puedes predecir. Yo tengo ahora unos nietos de 2 y 5 años, encantadores, ¿no? Y a veces me pregunto, bueno, cuando sean adolescentes o adultos, ¿cómo serán? No tengo ni idea. Es un proceso absolutamente incierto y de descubrimiento, porque el ser humano tiene esta capacidad de desarrollarse tan elevadamente y también de moldearse de acuerdo a estas circunstancias, que cómo será de adulto es muchísimo más amplio que, por ejemplo, el perro, el gato u otros mamíferos que comparten esa condición de mamíferos con nosotros, ¿no? Esto es un acto de autocreación en la que los adultos colocamos los ladrillos, el material con el que el chico o la chica van a construirse. Nuestra responsabilidad es colocar buen material aquí al lado para que este humano que se está construyendo y en esta etapa tan importante pues se dé una definición de sí mismo valiosa. Sí, es. En la entrevista que todos podréis ver dentro de unos días, en el pase gratuito que tenemos en la cumbre, hablabas de algo que me parece precioso y es ese aprendizaje a tomar responsabilidad sobre el yo y el nosotros, ¿verdad? A las consecuencias y también como eso es una libertad, ¿verdad? Si yo tengo las riendas, entonces yo puedo dirigir mi camino, puedo hacerme responsable de esto y orientarlo. Pero también ese aprendizaje a regularse, a razonar y a vivir en la incertidumbre, ese tema que nos encanta, a ti y a mí también me encanta. Verdad, mar inmenso de la vida,
que siempre está con esa cierta incertidumbre y cómo esto podemos, digamos, aprenderlo incluso a disfrutar en la adolescencia, porque también implica esa exploración del mundo, ¿verdad? Es decir, cuando hay un camino trazado no hay mucha exploración, pero cuando realmente tomamos conciencia que vivimos en un mar de posibilidades y está el principio de incertidumbre, ahí aparece, por un lado, la amenaza de lo desconocido, pero también la posibilidad infinita. Entonces, ¿cómo abordar esto? ¿Qué le dirías tú a los padres? Que a lo mejor los hijos hoy en día dicen acerca de las posibilidades, de cómo es ese aprendizaje. ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo acompañar esto? No, déjame retomar un poco todo lo que has dicho, ¿no? Pues claro, aquí estamos hablando de la adolescencia como si fuese una etapa de nuestra vida en la que caemos en paracaídas a los 13 años, ¿no? Esto no es así. No es así. Lo que se va a manifestar en el adolescente es aquello que antes también hemos estado cultivando en ellos, ¿no? Hablas de la capacidad de razonar, de hacerse responsables, ¿no? Si los padres, los papás, antes hemos ido enseñando a nuestro hijo, a nuestra hija, esta capacidad de reflexión, ¿qué te pasa? El por qué te pasa, qué has estado sintiendo, ¿cómo crees que podrías conseguir lo mismo de otra manera? ¿Verdad? Esta revisión, esta reconexión con uno mismo que hemos de cultivar desde la vida temprana, ¿no? Porque esta tarea pues será una consecuencia acumulada de lo que hemos ido sembrando antes, ¿no? La adolescencia es, digamos, pues una etapa de asumir, porque mucha más responsabilidad, somos más mayores, hacemos cosas que tienen más consecuencias, y que quiero decir que no es algo que aprendemos única y exclusivamente en esta etapa, ¿no? Hemos de haber ido cultivando antes, preparando el terreno para que este córtex prefrontal, que es el encargado de esa metarreflexión, pues se haya ido preparando a hacer esta tarea de autorregulación, que por cierto, esta autorregulación de las emociones, como lo dice Alan Shore, primero somos seres que necesitamos una regulación interactiva, o sea, cuando somos muy pequeños esa regulación la proporciona el cuidador primario, la mamá normalmente o quien haga la tarea, ¿no? Que calma el mundo interno del niño, ¿verdad? Si esto ha sido bien hecho de manera consistente, coherente y predecible, pues este chico o chica ha ido a incorporar cómo calmarse, cómo tratarse a sí mismo, cómo escuchar sus emociones, ¿verdad? Y cómo luego buscar un canal de expresión que sea socialmente respetuoso, ¿no? No impulsivo, sino respetuoso, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a llegar el chico o la chica a su adolescencia? Pues va a depender mucho de ese cultivo, cómo hemos ido preparando todo este terreno antes, ¿no? Claro, yo ya tengo una larga carrera profesional, así que me he encontrado cientos de situaciones y de casos, ¿no? Pero, de padres que venían y traían a su hijo adolescente, o venían ellos que de repente le pedían al hijo responsabilidades que no le habían pedido nunca, ¿no? O habían estado toda la vida sobrecontrolados y sobrecuidados, y el chico se iba a la universidad a estudiar a otra ciudad y de repente se desbocaba. Claro, si has tenido un animal enjaulado durante 10 años y lo sacas, pues no ha aprendido a manejarse, ¿no? Entonces, quiero que pongamos esto aquí, ¿no? Porque esto es un mundo de interacciones y de reacciones. O sea, cómo el adolescente va a gestionar esta etapa de su desarrollo tiene muchísimo que ver con el ambiente que le proporcionamos previamente y ahora, ¿no? No sé si me escapé un poco de tu pregunta, porque creo que me preguntaste finalmente otra cosa, pero era recogiendo un poco lo que tú habías dicho, ¿no? Me parece maravilloso todo lo que acabas de decir, porque qué grandes verdades y cuánta sabiduría, Mario, no solo como clínico y gran maestro de terapeutas, sino también como padre, ¿verdad? Y como hijo, ¿verdad? Como persona que ha transitado su propia vida y que ve el tránsito de otros, ¿verdad? Y el fruto, lo que sucede años después. O sea, qué importante es poner atención ahí y saber esto, que en realidad en ese propio, ¿no? Tú tienes un lema que a mí me encanta también, que es soy el capitán de mi barco. Es decir,
en esa dirección que vamos poniendo en la vida, que vamos rectificando, que vamos ajustando, también vamos creando, digamos, la estela, digamos, efectos, como dicen, colaterales hacia otros, especialmente hacia nuestra familia. Así que qué importante tomar responsabilidad y saber que se puede rectificar, que el rumbo está ahí para irse ajustando. Sí, tomando la expresión que por cierto no es mía, es también prestada a Nelson Mandela, ¿verdad? Soy el capitán de mi alma. Ahora dices de mi barco y esto está un poco más aterrizado, digamos, ¿no? Y yo he sido navegante mucho tiempo, así que para navegar bien uno tiene que tener una brújula. Y esta brújula es la conexión con uno mismo, con los deseos, necesidades, lo que sale de lo más profundo de nosotros. Esto es nuestra brújula que nos guía, nos conduce, ¿no? Y otra vez si esta brújula ha sido bien afinada, pues el adolescente igualmente tiene que decidir, bueno, ¿y a dónde llevo mi vida? ¿Qué quiero ser? ¿De qué quiero vivir? Esta es una pregunta muy importante, ¿no? Porque nos va a afectar para el resto de nuestras vidas. Claro que podemos cambiar ese rumbo, ¿no?, en el medio, pero si acertamos y si respondemos al llamado de nuestra alma, pues vamos a tener una vida con más sentido, más propósito, ¿no? Y esto aquí, otra vez más, claro, voy a decir, ¿no? Los padres somos padres y yo soy uno más. Claro, siempre ponemos alguna expectativa, ¿no? Esto no voy a decir que es imposible, porque no lo es. Tú has hablado antes de la incertidumbre y esto deberíamos de cultivarlo, ¿no?, todos, para respetar que nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Somos un canal, porque el hijo ha venido a la vida y tenemos esa responsabilidad de crear el terreno para que esta planta, esta hermosura humana, pues coja su propio curso, ¿no? Y, vigilar nuestras expectativas, ¿no? Yo otra vez siempre recuerdo cosas, ¿no?, porque trataba hace muchos años un hombre que se había separado de su novia de 12 años y, entre otras cosas, decía esta chica, cuando tenía hijas, decía, yo quiero que uno sea médico y otro notario, y aún no habían nacido, ¿no? Madre mía. Pobres. Claro, pongo ejemplos un tanto estrambóticos porque amplifican las cosas, ¿no? Pero tenemos que también ser cuidadosos con esto. Yo diría que respetuosos con esto, ¿no? Porque tenemos esta sagrada tarea de crear el territorio para que este ser humano pues realmente crezca, se escuche y sea lo que quiere ser en su propia vida, ¿no? Entonces yo creo que la adolescencia no sería tan complicada, no lo es, no debe serlo, si es que es una tarea asombrosa, ¿no?, donde vemos en el cerebro humano, si vemos que cuando el niño es muy pequeño hay millones de conexiones sinápticas, ¿no? Es una etapa de donde el cerebro está haciendo conexiones, aprendizaje de una manera muy evolucionada, muy acelerada, ¿no? En la adolescencia pasa otro proceso, que es la poda, ¿no? Digamos que todo aquello que no hemos usado o no vamos a usar queda este concepto de poda sináptica, ¿no? Porque empezamos a especializarnos, ¿no? También en la educación la hemos diseñado así, donde hay que elegir qué rama del instituto o de la educación vamos a coger, ¿no? Vamos especializándonos porque hay cosas que dejamos de usar, ¿no? Y vamos orientando nuestro camino, ¿no? Y debemos de facilitar esto como padres, ¿no? ¿Verdad? Pero esto es la traducción cerebral que hay, una tormenta hormonal y cerebral que hay en esta etapa, que está haciendo este trabajo de poda, de especialización, de definición, ¿no?, de autorregulación, de control de los impulsos que se tiene que acabar de adquirir aquí. Por esto los adolescentes también son más impulsivos, porque este no está totalmente maduro, que se encarga de la regulación. Pero también hay una virtud en esto, ¿no?, que es la innovación, la exploración, ¿no? El adolescente quiere fantasear con nuevos mundos, con nuevas
viajes, con nuevas soluciones. No tendríamos inventores en este planeta si no hubiésemos puesto en valor esta capacidad de innovación y de exploración. En la adolescencia esto es, ¡guau!, es florido, ¿verdad? Lo que pasa es que no siempre lo sabemos apoyar y entender esto, ¿no? Lo tachamos como fantasías, imaginaciones, pero sí es que es lo propio, ¿no? Si es lo propio de aquí, de explorar, si uno se mira, claro, yo ya tengo mis años, y lo que ha cambiado esto, ¿no? El sistema, y lo que está cambiando y a qué velocidades, ¿no? Y esto es porque primero nace en la mente de alguien, este cambio, esta transformación. Nace primero en la mente y luego ponemos los medios, ¿no? Y esto en el adolescente es absolutamente florido, ¿no? Apoyémoslo porque es un periodo de creatividad, de creación, de innovación, de exploración, ¿no? También para definirse, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero aportar a este mundo, ¿no? ¿Qué quiero dejar en él? ¿Cómo quiero vivir en él, ¿no? ¿Cómo quiero cambiarlo? ¿Cuál es la semilla que yo quiero dejar en este mundo? Quizás en la cultura actual estamos apagando un poco todo esto, ¿no? Qué maravilla, Mario, todo esto que traes aquí esta tarde. Y bueno, la verdad es que es casi poesía. Me encanta porque está tan cerca, ¿verdad? Khalil Gibran, todos los textos que has ido mencionando, y este enfoque tan cerca del respeto, de la escucha, de esa mirada asombrada hacia el milagro de la vida, que al final es los jóvenes, ¿no? Y bueno, quería ir acabando, porque ya llevamos media hora, y hay algo que me encanta cuando lo dices, que es que en realidad los adultos, los padres, nos hemos de situar como ese lugar seguro donde ellos pueden venir a refugiarse o a preguntar, ¿verdad? Y a la vez lanzadera, ¿verdad? Hacer ese doble papel de refugio y lanzadera, que les ofrezca, digamos, bueno, lo mejor de nosotros para ese movimiento hacia afuera, hacia el mundo. Y bueno, no sé si te gustaría añadir algo más antes de ir cerrando. Yo les he puesto a los de Instagram si quieren añadir alguna pregunta. De momento no he visto. Pero bueno, si quieres tú añadir algo más antes de ir cerrando. Bueno, más que añadirlo, pues complementarlo un poquito, ¿no? Porque podríamos decir que este papel de refugio y lanzadera en el ser humano es siempre, ¿no? Si es algo más destacable, peculiar en la adolescencia, es porque, por esto que he dicho, ¿no? Que el adolescente tiene, entre otras tareas, diferenciarse, separarse, acabar separándose para decir adiós como niño a sí mismo, ya no soy niño, empiezo a ser, o voy al camino del adulto. Y los padres tienen que hacer su paralelo con esto, despedirse del niño que han tenido para facilitar la transición al adulto y para encontrarse algún día con su hijo como adulto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que este adolescente pues se separa, no porque no quiere a sus padres, sino como proyecto evolutivo, como tarea evolutiva, ¿no? Esto no quiere decir que no necesite a los padres, los necesita de una manera distinta. Pero necesita que estén ahí para que él pueda ir a ellos cuando lo necesita y encontrarlos como refugio, ¿no? Porque está en esta transición de niño a hombre o a mujer, ¿no? No es algo que ocurre de repente, es una transformación, como la oruga se transforma en la mariposa, ¿no? Va poco a poco. Entonces necesita seguir teniendo a los padres como refugio y encontrar que en esa aceptación y en ese refugio puede saltar, puede lanzarse al mundo, ¿no? Porque lo sabe detrás. Sabe que puede correr aventuras, puede correr riesgos, puede explorarse a sí mismo, ¿no? Sabiendo que si necesita puede volver y encontrarlos, ¿no? Esto es crítico, ya digo. Hace que los padres también hagamos nuestro proceso de duelo de nuestros niños y niñas para facilitar esa transformación hacia el camino de los adultos, ¿no? Claro, para esto es muy importante que los padres tengamos un sentido de la vida propio, no hayamos puesto todo el sentido en nuestros hijos y la vida de nuestros hijos, porque esto va a ser o sería un peso para ellos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro propio sistema de vida, nuestro propio propósito de vida
para que el hijo no mire cómo quedan los padres y diga, bueno, yo también, yo puedo ir a dedicarme a lo mío, ¿no? Los padres que cultivan esto, que tienen una luz propia, ¿verdad? Un sentido propio, podrán iluminar también la vela de sus hijos, ¿no? Y la de otros, ¿no? Pero si los papás estamos apagados, mustios o tenebrosos, melancólicos, esto es un peso. Así que ser buenos padres, en nuestra cultura latina quizás también tenemos mucho de esto de la entrega, el sacrificio, ¿no? Y esto hay que entenderlo bien, porque sí que hay que tener entrega, sí que hay que tener una dosis de sacrificio, pero no significa esto que nos olvidemos de nosotros mismos, sino esto tendrá un precio en nosotros mismos, pero en las relaciones con los demás también, ¿no? Así que el último mensaje quizás es este, ¿no? Cultivemos nuestra propia luz, porque teniendo luz propia vamos a facilitar que otros enciendan sus propias luces, ¿no? Y así seremos más. Este es un momento, yo creo, difícil, planetariamente hablando, donde es importante que cultivemos cada uno nuestra luz, nuestra conciencia, nuestro bienestar, ¿no? Para que cada vez seamos más. Si nosotros somos seres sociales, contagiamos lo bueno, pues si estamos con alguien que está bien, que emana paz, que emana, pues esto se nos toca. Pero también contagiamos nuestros estados no tan buenos, ¿no? Así que cultivemos esto para ser emanadores de bienestar. Qué maravilla, Mario. Me encanta este cierre, que cultivemos todos y todas esa luz propia. Muchísimas gracias por traernos tanta luz esta tarde. Y así sea. Pues muchas gracias a ti, Cristina, siempre te lo digo y te lo diré, por todo este trabajo que haces inmenso, que no sé si todo el mundo es consciente, pero es un trabajazo, y por darnos, digamos, en este espacio la oportunidad de salir, tener una ventana. Esta misma mañana hablaba aquí con compañeras, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos tener más voz social los terapeutas? Bueno, pues tú estás ofreciendo esta ventana para que podamos tener un poquito más de voz social. Gracias. Sí, Mario, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.